Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en esta sección de escucha, descubre y reinventa. Y, y como es costumbre, vamos entregándoles contenido que les sirva para la gestión diaria, para la gestión de sus equipos, para la gestión de las empresas. Y, y hoy tengo el gusto de tener de invitada a Laura Tamayo. Laura encabeza el Comité de Inclusión y Diversidad ante el Consejo Coordinador Empresarial y por otro lado es directora de Comunicación, de Asuntos Públicos y Sustentabilidad en Bayer. Y, y encontré la oportunidad perfecta para platicar con Laura sobre qué debiéramos estar haciendo las áreas de recursos humanos para fomentar para crear estas culturas dentro de la empresa. Entonces, vamos a platicar unos 15, 20 minutos y bienvenida, Laura, muchas gracias, ¿cómo estás? Hola Paco, qué gusto. Muchas gracias, gracias por invitarme. Al contrario, un placer, Laura. Y me gustaría que empezaras bueno, te contaba esta comunidad ejecutiva que hemos creado en Plenia, compuesta mayormente por áreas de recursos humanos, por áreas de dirección general, y compartir con todas estas áreas, con esta gente, esta visión que tienes tú desde el Comité de Diversidad, de Inclusión y Diversidad ante el Consejo Coordinador Empresarial. Pero primero que empecemos, Lau, por ¿qué es este tema de diversidad e inclusión? Explícanos, por favor. Pues, como te decía, muchas gracias por la invitación. El Comité de Inclusión y Diversidad en el Consejo se crea apenas hace 6 meses y se crea como resultado de trabajo de muchas personas por varios años y de la inminente necesidad de hablar de estos temas de una forma más específica que simplemente nombrarlos como parte de la cultura de una empresa o como un nice to have o como parte de quien cree todavía que es parte de la responsabilidad social. Son temas de negocio, son temas de productividad, son temas donde no solamente las personas que somos parte de las empresas, sino también los consumidores están exigiendo como parte de la contabilidad o como parte de la presencia de la empresa. Hoy por hoy tú conoces y sabes que muchos consumidores ya no solamente se quedan con lo bueno de un producto, también quieren entender qué hay detrás. Y esa empresa pues tiene que tener una serie de responsabilidades ante el consumidor y sin duda una de ellas es la inclusión y la diversidad en las empresas. También vemos estudios a lo largo y ancho del planeta donde claramente y cada día es más evidente, se demuestra que si las empresas tienen inclusión y tienen diversidad, van a tener mayor productividad. Okay. Creo que la explicación es muy clara. Al final del día, la diferencia de ideas es lo que genera la innovación. Si tú estás sentado en una mesa donde tienes 10 personas que piensan igual que tú, es muy probable que a la larga terminen con el mismo pensamiento y se queden ahí atorados, sin pensar fuera de la caja ni tener ideas diferentes. La diversidad eso es lo que te genera normalmente. Innovación, productividad, pensamiento fuera de la caja. Y yo creo que no hay una sola empresa que no quiera esto en su ADN. Entonces, la comisión, el gran trabajo es cómo a través de los organismos empresariales generamos planes, prácticas y programas, sobre todo de las empresas grandes que tienen este tema mucho más bajado. Y ayudamos a las empresas medianas y a las empresas pequeñas a empezar a pensar en la inclusión y empezar a pensar en la diversidad como parte clave del desarrollo de su negocio y como parte clave del éxito y del futuro de su empresa. Ok. Como bien decías, Laura, empezó, porque he seguido todo este proceso y empezó como un nice to have y de pronto está de moda ahora el tema de diversidad e inclusión y déjame ponerlo lo pongo como que soy una empresa que da eso, que genera eso para que me vean lindo, para que me vean bonito y hasta ahí. Estamos trabajando en Plenia con una empresa, específicamente con una, pero en este tema,
por ejemplo, está muy ligado al tema del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces empezaba a ver que no es nada más lo que pasa en tu empresa. Tú, por ejemplo, como empresa, oye, si tienes este compromiso, y no es nada más contigo, esto es con tus proveedores, es con tu cliente, es incluso con tus mismos colaboradores, lo que pasa fuera de la empresa, en su familia y demás. Entonces, ya no es al menos esta moda, este nice to have, como bien dices, es realmente permearlo, vivirlo y encontrar los beneficios. El tener equipos heterogéneos, siempre lo hemos dicho desde cualquier aspecto, te hace equipos que generalmente caen en zonas de confort. El tener equipos homogéneos, el tener equipos heterogéneos te lo lleva a retarse, a retroalimentarse, a tener diversidad de ideas y demás. Entonces, ¿qué beneficio, no tangible, porque si es que lo hay, explícamelo, pero qué beneficio hay que una empresa realmente tenga en su ADN, Lau, el tema de diversidad e inclusión, más allá de la innovación y tal? Mira, hay varios estudios a nivel global. Si quieres, luego te paso una de McKinsey que es bastante interesante, que habla de productividad y habla, por ejemplo, de rotación. Cuando tienes más del 30% de mujeres en tu organización, por nombrar algo, evidentemente cuando hablamos de inclusión y diversidad no solamente estamos hablando de mujeres, pero mujeres es como lo más estudiado. Cuando tienes más del 30% de mujeres, estamos hablando que la rotación en ocasiones se reduce hasta el 2%. La productividad aumenta, tenemos reportes inclusive que hablan de los 70%, a ese grado podemos llegar. Y como te digo, tiene que ver con la diversidad de ideas, tiene que ver con las visiones complementarias entre un hombre y una mujer, y también tiene que ver que para que tengas inclusión tienes que hacer una serie de pasos previos que sin duda van en beneficio del empleado, y un empleado contento, un empleado con flex time, un empleado con home office, normalmente por definición es más productivo. Entonces, los beneficios son tangibles, los beneficios son claramente de tipo económico. Como decías, más allá del nice to have y más allá de, oye, pues es que yo soy una empresa diversa, etcétera, sí tienen resultados directos al core de la empresa. Y si de eso también te aprovechas y haces una buena campaña de marketing, definitivamente tu reputación sube. Y todos sabemos que a la hora de la decisión de compra, normalmente una empresa con buena reputación pues va a tener el favor del consumidor versus una que no lo tenga. Y también hace sentido desde el punto de vista de que, por ejemplo, si tú estás en una empresa de consumo, el 70 o 80% de tu base de consumidores son mujeres, el famoso shopper. La decisión de compra del súper la hacen las mujeres, la decisión del vehículo que la familia va a tener la hace la mujer, y así te puedo nombrar las vacaciones, bueno, olvídate. Por más que diga él, no, yo no, en una familia tradicional, digámoslo de esa manera, la decisión la hace ella. Entonces, ¿por qué no poner atención a estos números? ¿Por qué no poner atención a estos indicadores? ¿Y por qué no tener dentro de tu board y dentro del equipo de toma de decisiones a mujeres que seguramente van a entender de otra manera el shopper? No digo que un hombre no tenga las capacidades, ni la inteligencia, ni la formación para entenderlo, pero este mix de personas es lo que creo que te lleva mucho más al éxito que, como decíamos, si tienes un grupo de personas, como bien comentabas, homogéneas. Ok. Y me imagino que tu valor como marca empleadora, yo recuerdo hace algunos años estuve trabajando para Great Place to Work y cuando tú vas a reclutar gente, cuando es un valor agregado y sobre todo hoy, por ejemplo, lo que yo percibo desde este lado, Lau, es hoy la generación que está incorporándose a la parte laboral, que es la generación Z, los que recién o que recién estuvieron hace algunos años, que son la generación millennial, se fijan mucho en este tipo de cosas. Ya difícilmente
van con la expectativa de me quiero quedar a trabajar ahí 30 años y quiero entrar a trabajar en una empresa donde pueda comprar mi casa y tal. Hoy estas generaciones que recién se están incorporando están buscando otro tipo de cosas, otro tipo de beneficios. Y entonces esta empresa, lo que entiendo que tiene este tipo de prácticas, este tipo de cultura, incrementa su valor como empresa empleadora y soy más atractiva para quien voy a traer a mi empresa, ¿cierto? Totalmente. Y yo creo que antes pues tenías el commodity del dinero, como dices, el sueldo grande, etcétera, etcétera. Creo que hoy por hoy los dos grandes commodities que cualquier empleado busca es no solamente dinero, sino tiempo. Tiempo para su familia, tiempo para su vida personal, etcétera, etcétera. Tiempo para otros intereses. En ese sentido, no necesariamente el dinero termina siendo la razón uno por la cual trabajas en una empresa. Escuchas gente que te dice, no, es que en mi empresa hay flexibilidad, es que en mi empresa hay apoyo para guarderías, es que en mi empresa no hay horarios fijos o hay diferentes tipos de horarios. Eso, de manera natural, primero, te permite que más mujeres trabajen por los obvios roles de madre, etcétera, etcétera, que todavía tenemos. Pero por el otro lado, como dices, te permite ser mucho más atractivo para muchas de las nuevas generaciones que ya no están buscando únicamente el tema económico, sino otros temas que resultan ser más importantes. Hace muy poco tiempo estaba hablando con una persona que quiere cambiar de empleo y me comentaba eso, me decía, es que para mí el dinero ya no es el driver principal. Necesito otras cosas, necesito otro tipo de crecimiento, necesito proyección regional, proyección global, pero también necesito una empresa que entienda que tengo un hijo pequeño y tengo que atenderlo. Si la empresa está dispuesta a darme esos dos grandes, mi desarrollo profesional desde el punto de vista de exposure, pero al mismo tiempo la flexibilidad para poder atender a mi hijo, económicamente estoy dispuesto a sacrificar cierto monto con tal de tener estas dos cosas. Entonces te vuelves mucho más atractivo, sin duda. Claro, y en cuestión, lo que hablabas, Lau, de cuestión de productividad, yo que estoy en constante contacto con las empresas, sus mejores prácticas, proceso, etcétera, etcétera, está, pero perfectamente comprobado que, por ejemplo, el viernes corto, ya sea desde acá, desde esta modalidad o desde la anterior, es el día más productivo. Entonces, es como migro a esta nueva mentalidad y hoy que le ofrezcas a un colaborador terminar su jornada a las 3 de la tarde versus a las 6 o 7, es un valor agregado impresionante, ¿no? Laura, ¿qué debiera estar haciendo? ¿Qué aconsejas desde tu rol a las áreas de recursos humanos para trabajar en este tipo de temas? Mira, otra vez los estudios dicen que básicamente si el CEO de la empresa o el responsable, el directivo más importante de la empresa no está convencido de esto, no pasa. Okay. O sea, 90% de las empresas que hemos estudiado y que hemos entrevistado es, si no hay voluntad del CEO, estas cosas no suceden. Entonces tiene que haber la voluntad y el convencimiento del directivo más importante para que esto suceda. Ahora, punto número 1. ¿Y por qué es importante esto? Porque la responsabilidad de tener una empresa inclusiva y diversa es responsabilidad de toda la compañía. Tú no puedes tener un área de reclutamiento espectacular que verdaderamente haga cosas como lo que le llamamos, por ejemplo, currículum a ciegas. Yo te presento un currículum sin género. Entonces, tú vas a estudiar 10 currículums, pero nunca vas a saber si esa persona es hombre o mujer. Eso es una práctica súper interesante. Nació increíblemente de los militares y también nació creo que fue la orquesta de Chicago la que empezó con los currículums a ciegas, porque se dieron cuenta que cuando tenían el género puesto en el currículum, entre 50 y por 50%, un hombre tenía mayor oportunidad de ser contratado versus una mujer. Entonces dijeron, ok, ¿cómo quitamos esto? Le llaman unconscious bias o vías inconscientes. ¿Cómo quitamos este bias inconsciente? No es que el que contrate sea una mala persona, no es que sea un macho. No, es que simplemente tenemos esta clase de cuestiones inconscientes que en realidad no nos damos cuenta, pero suceden. Sí, tienes todas estas improntas que desde el inconsciente te surgen y te van condicionando a tomar una decisión.
Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos en lo que nosotros nos quitamos todos esos bagajes negativos de la cabeza? Bueno, pues porque no hacemos esta práctica de mándame currículum sin género. Y voy a escoger a la mejor persona, seguramente, con la seguridad de que no estoy metiendo mis propios sesgos mentales en la decisión. Entonces, tú puedes tener áreas de reclutamiento que hacen este tipo de prácticas, pero si el resto de la organización no tiene un sistema claro donde lo que hablábamos, exista el flex time, exista el home office, exista el short Friday, y también exista una política súper clara de no al acoso y no a la discriminación, pues todo el esfuerzo del reclutador no va a ser trascendente y no va a ser importante. Entonces, por eso decía que la decisión del CEO es tan importante, porque realmente son cambios culturales de la empresa que afectan a todo el mundo. Tienes tu área de recursos humanos, donde, como te digo, puedes establecer tanto el tema de inclusión y diversidad desde el punto de vista de contratación, como el tema de cultura, pero también tienes un área de legal o de compliance, que tiene que establecer reglas muy claras de no aceptación al acoso y no aceptación a la discriminación. Yo conozco empresas que los temas de acoso son tan serios que la persona pierde su empleo. Evidentemente tienes que hacer una investigación, tienes que hacer un proceso muy serio, muy profesional para determinar si efectivamente esa persona acosó a otra o está siendo víctima de algún tipo de venganza. Pero una vez que se confirma, pues evidentemente la persona se tiene que ir. Es una tolerancia cero. Y casualmente estas empresas son las que tienen un ranking más importante o más interesante en cuanto a los temas de inclusión que estábamos platicando. Entonces, yo creo que está el CEO, está la cultura de la empresa, está el tema de recursos humanos, sin duda que es como el driver más importante, pero también está la cultura del abogado o el responsable de toda la parte de compliance o de ética de la empresa, que tiene que generar los mecanismos, los planes, para que se evite el acoso y la discriminación en las empresas. Perfecto, perfecto. Qué interesante, Lau. Oye, y dos cosas más. Una, antes de irme al consejo. Yo como colaborador en alguna empresa, ¿qué debo hacer o cuáles son las instancias adecuadas para solicitar o para que mi empresa viva este tipo de prácticas y culturas? No, qué buena pregunta. Mira, en realidad hoy por hoy hay muchísimas asociaciones en México que ofrecen tanto cursos como esquemas gratuitos, como análisis, a ver cómo estás, porque lo que no se mide no existe. Entonces, a ver, primero, pues, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estás en estos temas? Hay muchísimas asociaciones que lo hacen de manera gratuita. Mi recomendación primera sería, si están asociados a cualquiera de los 12 organismos que son parte del Consejo Coordinador Empresarial, ya todos tienen planes y programas directos para inclusión y diversidad y pueden ayudar con los diagnósticos. Hay unos más desarrollados que otros, por ejemplo, desde mi punto de vista, el que tiene una punta de lanza es Coparmex. Coparmex tiene un programa súper robusto en términos de inclusión y diversidad, y sobre todo en el caso de mujeres. De verdad es una cosa impresionante. También la AMIS, la Asociación Aseguradora, también tiene un programa muy robusto, pero en realidad todos, y normalmente si no lo tienen, pues nos buscan a nosotros en la comisión y nosotros somos los que ayudamos a que esto suceda. Puedo recomendar también, hay un colectivo que se llama Dalia, que se pueden, creo que es no me acuerdo si es .org o .com, pero ustedes buscan Dalia en internet, y ellos hacen diagnósticos, ellos hacen análisis, y claro, si tú quieres un plano, un programa de remediación o un proyecto, pues bueno, ahí sí es donde entra ya la asesoría cobrada, ¿no? Pero Dalia Empowerment para mí es un grupo bastante serio que lo hace. También hay otro que se llama LIA, Lima, discúlpame, Lima, que es .com, hacen exactamente lo mismo, te hacen el análisis. Si tú quieres la inclusión de planes, programas y políticas para tu empresa, y ahí es donde entra la parte pagada. Pero de verdad, si son una empresa pequeña, si apenas están empezando en esto, si no les da la vida, mi recomendación es que recurran a su organismo empresarial, que el 99% de las empresas están afiliadas o a Concanaco,
o a Concamín o a cualquiera de estas, y todos tienen la responsabilidad, la obligación y los proyectos para poder acomodar a empresas de cualquier tamaño en temas de inclusión y diversidad. Perfecto. Ya con esto contestaste las dos de un jalón. Muchas gracias, Lau. Oye, pues te agradezco enormemente el contenido que nos regalas y estos consejos, primero ampliándonos el conocimiento y después saber a dónde podemos recurrir y de qué manera. Te lo agradezco mucho y pues espero que nos volvamos a encontrar pronto y que este tema está en camino, pero deje de ser un nice to have y se convierta en algo tan fuerte, que sea tan natural que no tengamos que hablar de ello en específico. Ojalá, ¿no? Ojalá totalmente. Y también se me olvidó mencionar ONU Mujeres. ONU Mujeres también hace diagnósticos gratuitos. ONU Mujeres tiene un programa que se llama He for She, donde las empresas se adhieren y ONU Mujeres de la manita te lleva a hacer el diagnóstico y de la manita te entrega planes, programas y documentos que te pueden ayudar a empezar una verdadera política de inclusión, en el caso particular, evidentemente, de mujeres. Pero la verdad es que el trabajo de ONU Mujeres es muy completo y tienen una oficina bien fuerte en México. Entonces es otra opción interesante si quieren encontrar toda esta información. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, Lau. Espero nos volvamos a encontrar. Y a toda la comunidad de Plenia, una entrega más de contenido con una extraordinaria invitada el día de hoy, Laura Tamayo, quien dirige o encabeza el Comité de Diversidad e Inclusión ante el Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.